Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra página Juventud Ipul Jax. Con nosotros tenemos al pastor Ricardo Díaz de Ipul Las Vegas, que nos está acompañando ahorita en Ipul Jacksonville. Y estamos aquí para entrevistar al hermano. Hermano, bienvenido. Muchas gracias, mi hermana. Bendiciones a todos. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y de verdad que muy bonita la enseñanza que hizo anoche de los jóvenes. Y estamos aquí pendientes de usted es el pastor invitado de el culto misionero de esta noche, entonces estamos muy emocionados de tenerle presente y gracias por venir. Según entiendo, usted y nuestro pastor William Soto son amigos desde hace tiempos, ¿no? Estuve en el bautizo del pastor William Soto, miren como presencial ahí en la Comercial, en el mar, ¿no? Fue algo muy especial. Wow, ¿eso fue en la 35? Sí, allá en Fort Lauderdale, Fort Lauderdale. en Comercial, en la playa, fue algo muy especial en esos bautizos. Qué bonito, vean, no sabía eso, mi hermano. Pues hermano, bienvenido y queremos conocer. Yo digo que hay tres personas enfrente de mí. Está Ricardo Díaz, el hermano Ricardo Díaz y el pastor Ricardo Díaz. Muchos de nosotros ya conocemos el pastor Ricardo Díaz, al menos es el que yo conozco. Entonces cuéntenos un poco de Ricardo Díaz, hermano. Yo sé que usted es casado, pero cuéntele a los que no conocen quién es Ricardo Díaz, qué gustos tiene, qué cosas le gusta, qué intereses. Cuéntenos, ¿quién es Ricardo Díaz? No pastor. Aleluya. Bueno, Ricardo Díaz es un hombre muy familiar. Lo que más me gusta es compartir con mi familia, compartir con mi esposa, compartir con mis hijos, tener un tiempo de recreación con la familia. Creo que eso es como una parte que siempre estoy buscando y estamos platicando. Ese es Ricardo Díaz, un hombre muy familiar. Amén. ¿Y cuántos hijos tiene, hermano? Tenemos 3 hijos. Tenemos un niño de 5 años que todavía nos está acompañando. Ya los otros 2 jóvenes este año entraron a la universidad. Están estudiando en California, en una universidad cristiana, y que estoy muy contento de que han tomado esa inclinación. Son jóvenes de Timothy de 19 y Steven de 18 años. Wow, hermano, felicidades por eso. Ya se le creció los bebés. ¿Y cuánto tiempo lleva de casado, hermano? Tenemos ya 22 años de casados. Wow. Sí, gracias al Señor. Ya estamos esperando esos 3 añitos para celebrar las bodas de oro, Vean. la boda de plata. ¿Y se conocieron aquí en Estados Unidos o en Colombia? Me conocí con la hermana Zulema en la iglesia de Fort Lauderdale. Cuando ella llegó allí a la iglesia, hizo membresía. Ella recibió la revelación del nombre, se hizo bautizar y también entonces la conocimos allí y nos casamos ahí en la iglesia de Fort Lauderdale. Y esa es su ayuda idónea. La ayuda idónea. Sí, creo que para el ministerio se necesita tener una pareja, una ayuda idónea muy precisa, y eso ha sido la hermana Zulema en el ministerio. Me ha ayudado muchísimo a desarrollar el ministerio pastoral. Amén. Hermano, muchos dicen que la profesión más difícil es el pastorado, pero la profesión de ser primera dama no es fácil tampoco. Entonces, qué lamentable que no lo acompañó, pero ya será en la próxima. Bueno, mi hermano, si le preguntamos a sus papás de Ricardito, ¿era un niño travieso? ¿Era un niño que se portaba bien, obediente? ¿Cómo era Ricardo de joven, en su infancia? ¿Cómo era Ricardo Díaz? Bueno, sí, gracias a Dios no fui un muchacho rebelde. Aunque no conocía del Evangelio, pues nunca llegué a cosas extremas. Más bien estuve muy pendiente de mi mamá, y mi mamá un tiempo vivió conmigo en mi juventud. Ya fue cuando yo conocí el Evangelio y logré que mi querida madre también pudiera llegar a los pies de Cristo. Wow. Sí, gracias a Dios en esa parte, Dios me guardó. Aunque viví en un barrio muy peligroso, muy delicado, pero Dios siempre estuvo protegiéndome desde ahí, de mi niñez, de mi juventud. Hermano, cuénteme de qué país es, de qué ciudad. La ciudad de Cali, Colombia. Okay. Aquí en el barrio Atanasio Girardot, barrio Santa Fe, muy al frente del barrio peligroso. Al frente hay un barrio peligroso que se llama Chapinero. Entonces el Señor lo guardó, tenía un guardó de ese propósito barrio. para su vida. Bueno, mi hermano, entonces eso me trae el próximo punto. Usted no nació en el Evangelio. Pero escuchándolo anoche con los jóvenes, yo dije, este hermano nació en el Evangelio, pero no fue así. Porque muy bonito el consejo que usted le dio a la juventud. Entonces cuéntenos cómo fue esa conversión personal. ¿Cuándo usted decidió que esta vida se la voy a entregar a Cristo? Amén. Nunca había escuchado el Evangelio. Un joven que andaba conmigo en fiestas, en cosas del mundo, se convirtió al Evangelio
Y yo vi el cambio de él, la transformación de él, y me sorprendió muchísimo, me impactó ese testimonio. Él me invitaba a la iglesia, yo me hacía loquito, no atendía, hasta que tuve una necesidad, y a causa de esa necesidad yo fui allá a la iglesia, y fui la primera vez y me impresionó llegar a un templo cristiano, a la iglesia pentecostal, ver los rostros de las ancianas, de las hermanas, ver sus rostros tan especiales. Nunca había visto esos rostros. Yo dije, ¿será que un día mi esposa, cuando esté yo viejito, voy a ver los rostros de estas mujeres así también? Wow. Y segundo culto, ya cuando tuve la oportunidad de volver, ahí el Señor tocó mi corazón, pasé al altar a llorar, y desde ahí el Señor me ha guardado, me ha sostenido. ¿Cuántos años tenía? Tenía 20 años. Wow, hermano, estaba jovencito. Sí, gracias al Señor, mi juventud se la podía entregar al Señor. Por eso, Qué sí, bendición. Entonces ahí dejó de ser Ricardo Díaz y se convirtió en el hermano Ricardo Díaz. Amén. Y cuéntame, ¿cómo fue el hermano Ricardo Díaz? ¿Qué hacía? O sea, 20 años, usted le entregó su juventud al Señor. ¿Cómo fue eso? Y de paso, ¿cómo fue que usted supo que iba a venir a Estados Unidos? Y me imagino que no se le pasó ni por la mente que iba a ser pastor. Así es, sí. El hermano Ricardo Díaz fue un jovencito muy activo en la iglesia, siempre estuvo en movimiento, nunca pertenecía a un grupo, a una directiva, pero estaba sirviendo. Yo recuerdo, yo tenía un carrito muy viejito, pero ese carrito viejito me ayudaba para yo llevar a los ancianos a los hospitales. Cuando llegaba un pastor, en ese entonces la gente no tenía el carro, pero el carrito servía mucho para cuando llegaba un pastor a predicar ahí a la iglesia, entonces yo los llevaba de regreso. Y así precisamente fue que vine a parar a los Estados Unidos, porque venía un pastor de Estados Unidos siempre a predicar al troncal, y yo lo llevaba y lo recogía, y esa semana yo me disponía para llevarlo a las campañas. Entonces el hermano Tito Trujillo me hizo la invitación, y cuando él quisiera conocer aquí a Estados Unidos, y él, verdad, me mandó la invitación de una carta, y con esa invitación yo me presenté al consulado con unos documentos muy sencillos, y me dieron a mí la visa para venir aquí a los Estados Unidos. ¿Y eso cuántos años tenía ahí? Sí, estaba como de 22 años, yo llegué como a no, ya tenía 24 años cuando llegué a este Wow, país. mi hermano, y qué bendición. Usted en su mente, creciendo en su niñez, ¿usted llegó a pensar que iba a venir a vivir en este país? Nunca se imagina uno llegar aquí a Estados Unidos. Y mucho menos ser pastor. Mucho menos ser pastor, sí. De verdad uno que veía a sí. los jóvenes predicando en la iglesia y decía cómo predican de bonito, ¿cierto? Yo recuerdo que el hermano John Setter, hoy en día que es misionero en el país de Honduras, y entonces él lo usaba muy joven a predicar, y decía, ¿cómo hace ese joven para predicar así tan bonito, tan especial, ¿no? Y entonces Dios es el que lo va capacitando. Amén, amén, así es. Hermano, me dijeron que usted estuvo muy activo aquí en la iglesia de la 35, porque fue ahí donde usted llegó cuando llegó a Estados Unidos, Sí, ¿no? sí. Y un pajarito por ahí me dijo que usted era muy entregado a las misiones. Cuénteme un poco de eso. Me dice mi pastor que ustedes trabajaban mucho con las misiones, esa pasión que usted tiene. ¿Por qué? Cuénteme, bueno, ya se sabe por qué, pero es apasionado. ¿Cómo ha trabajado usted con las misiones? Sí, yo pienso que lo que uno siembra, uno recoge. Si desde Colombia, yo recuerdo, yo imprimí una foto, o una foto de la bandera de los Estados Unidos grande, y la enmarqué, y le dije al pastor allá en Cali, pastor, ¿por qué no hacemos una ofrenda especial, y al que mejor ofrenda le damos este cuadro, un cuadro muy bonito que había hecho de la bandera de Estados Unidos? El pastor se enamoró tanto que dijo, no, yo voy a dar la mejor ofrenda porque yo quiero ese cuadro, y se la ganó el pastor. Entonces uno desde allá comienza como a hacer cosas que después más adelante se da cuenta de que es de parte de Dios. Con el pastor William hicimos un primer mapa, un mapa inmenso de madera, pesado, le pusimos unos bombillos señalando los estados donde había iglesia. Había nomás unas 3 estados, nada más teníamos. De los 35 estados que tenemos, había nomás 3 estados donde habíamos iglesia. Eso hubo un forlí que lo acomodaba en una convención. Y siempre hemos trabajado con las misiones, ayudando cuando se hacían las asambleas de pastores dentro de la iglesia. Nos disponíamos esa semana para ayudar a los pastores, a los misioneros que llegaban allí, y creo que nos involucramos, y hoy en día somos también producto de eso, de las misiones. Y el pastor de ustedes en ese tiempo era el hermano Juan Carlos Monsalves, Pastor ¿cierto? Juan Carlos Monsalves. Ay, qué bendición, hermano. Entonces aquí ya viene el próximo punto, hermano. ¿Cómo fue su llamado al pastorado? Porque yo me imagino que el hermano Monsalve, así como varios ya estaban viendo, tanto como usted como mi pastor, el hermano William, estaban viendo ya mucho potencial.
¿Cómo fue eso y cuándo usted supo que ese ya era su estilo? Bueno, siempre anhelé servir en la iglesia y yo decía, quiero ser un diácono, ese era mi anhelo. El pastorado siempre se lo dejaba a Dios y al ministro que me pastoreaba. Nunca le dije a mi pastor, yo quiero ser pastor o porque no me saca la hora. Nunca le dije yo eso a mi hermano Juan Carlos, porque yo pensaba de que eso lo tenía que ver él como pastor, si uno tenía las características, ¿cierto? Desde luego que uno tiene el juego, el llamado, el servir, y el pastor que lo pastorea a uno, pues es el que debe ver, bueno, este sí puede servir a la obra. Siempre los hermanos le decían a uno, qué bueno que usted saliera, que sirviera, que esto, pero también debido a mi estatus, me limitaba para ser promovido a la obra. Pero cuando yo le dije, si yo voy a ser pastor, Dios hará de alguna forma, me tendrá en el ministerio, y así ha sido hasta el día de hoy. Dios me ha tenido en el ministerio. Creo que es el juego que sentí desde un comienzo, en las convenciones, en los cultos misioneros. Eso nunca se apagó, sino que siempre estuvo ahí presente. ¿Y su esposa estaba a bordo desde el principio o ella estaba un siempre, poco? No, ella, siempre. Antes de noviarme con ella, siempre también le decía eso. Bueno, si hay un ministerio, si hay un llamado, usted también va a atender ese llamado, porque era muy importante ahí, claro, aprovechando de que todavía no era soltero. Hermano, ¿y usted no sentía como nervios, quizás miedo, ansiedad? Porque, hermano, la profesión de ser pastor es algo impresionante. Claro, como no lo era todavía, no sabía dónde me iba a meter. Pues ya que estamos acá, nos damos cuenta de que es un desafío muy grande. Y claro, uno tiene temor, miedo, claro que sí, pero uno sabe que la iglesia es del Señor, que Él es el que la cuida y que Él es el que la sustenta. Amén, así es. Entonces, ¿en qué año fue, hermano, que usted ya lo lanzaron como pastor? ¿En qué año fue? En el 2009, 2006, estamos ahí. ¿Y a qué ciudad fue? Estuvimos trabajando en la ciudad de Boca Ratón. Allí había una célula que atendía al hermano Octavio Valencia. Él lo decidieron instalar en la ciudad de Houston, y entonces el pastor me dio para que me encargara de esa célula, y comenzamos el trabajo de la iglesia en la ciudad de Boca Ratón, Florida. ¿Cuántas personas eran más o menos? Había un grupo muy bueno, en un apartamento, de muchachos que trabajaban en construcción, en los techos. Entonces, cuando se recogió fondos allí, ese dinero sirvió para tomar el lugar de reunión. Pero cuando hicimos el día de la posesión, de la inauguración de la obra, esos hermanos se desaparecieron, consiguieron trabajo en otros estados. Había venido un huracán más hacia el norte y la gente se desplazó para allá, y quedé con una hermana y su niña, con la hermana Dora y su hija, y mi esposa y los dos niños. Entonces comenzamos ahí la obra de esa manera. Sí. Pero ahí es donde uno sabe que el Señor es el que tiene control de todo, porque mire la iglesia de Boca Ratón ahora. Una iglesia es muy inmensa, bonita. muy linda, hermano. Entonces, hermano, ya hemos dicho que la profesión de pastor, hermano, es algo, y yo lo digo, la profesión más difícil del mundo es el pastorado. Es algo que es, hermano, porque su jefe es el Señor Jesucristo, así ¿no? Es. Y entonces, hermano, cuénteme como pastor, ¿cuál ha sido uno de los retos o una situación difícil que usted ha enfrentado, o una dificultad, un obstáculo como pastor, ya como el pastor Ricardo Díaz? Sí, siempre se encuentra con esos obstáculos y desafíos en el ministerio, cuando de pronto tiene que desocupar el lugar de reunión, cuando de pronto no encuentra, cuando hay que volver otra vez a hacer los servicios otra vez en una casa después de estar en un auditorio. Todo eso fueron desafíos que Dios de alguna manera nos ayudó. Pero creo que la etapa más difícil del ministerio fue el tiempo de COVID, cuando tuvimos que cerrar las iglesias y hacer cultos dentro de nuestras casas por medio del internet, hacer reuniones de Zoom. Se me hizo la parte más difícil del ministerio, pero gracias a Dios que nuestra organización estuvo muy unida al ministerio. Los pastores estuvimos haciendo conferencias, reuniones, y creo que eso fue lo que nos ayudó a sostenerlo, porque ningún pastor de nuestra iglesia renunció al ministerio. Yo recuerdo que salían cantantes famosos en internet invitando a los pastores que no renunciaran en esa época, ¿cierto? Pero gracias a Dios eso no sucedió en nuestras congregaciones. Y en ese tiempo usted estaba en Boca Ratón. Estaba en Boca Ratón, sí. Yo siempre lo he dicho que nuestra generación no sabía que era una pandemia, y fue todo algo muy, muy difícil para todo el mundo. Claro. Y no solamente los hermanos que perdimos, los pastores, mundialmente fue algo difícil, hermano. Entonces definitivamente entiendo.
Hermano, ¿y cómo fue su llamado a Las Vegas? Porque ahorita ustedes, yo siempre digo que los pastores son misioneros también. Usted es el misionero que posesionaron ahí en Las Vegas, es el pastor. Cuéntenos cómo fue su llamado a Las Vegas y si usted estuvo dispuesto al principio, porque es difícil. Sí, precisamente antes de la pandemia tuvimos un campamento en la iglesia local en Boca Ratón. Invité a un pastor de California, él habló de que estaban visitando la ciudad de Las Vegas. Y uno en el campamento pues también uno recibe mucha bendición, mucha visión. Yo comencé a investigar de la ciudad de Las Vegas, por qué en nuestra iglesia todavía no tenemos pastor allí, no tenemos una obra. Y investigué sobre su cultura, sobre su población, sobre la ciudad. Y tuve la oportunidad de ir a conocer para mirar a ver cómo era la ciudad. Entonces fue cuando también junto con los pastores directivos estuvimos trabajando para ir a trabajar ahí en esa ciudad. Le oré al Señor mucho, se lo propuse a mi esposa, a mis hijos, y ellos estaban dispuestos a ayudarme. Ellos aceptaron ese gran desafío y el Señor siempre nos abrió las puertas para llegar ahí a esa ciudad de Las Vegas. Hermano, ¿no fue difícil para usted dejar, porque siempre cada vez que trasladan un pastor es un dolor dejar la congregación y ir a nueva? ¿Cómo fue esa Claro, decisión? sí, uno cuando se sale a un nuevo lugar es un proceso de desprenderse. Es más, cuando uno está allá todavía sigue uno hablando con los hermanos hasta que le tiene que llamar el supervisor a decir no, ya no llame más a los hermanos de la iglesia porque todavía no se ha podido no soltar. Pero en nosotros había ya una decisión de llegar a una nueva ciudad. Era un nuevo desafío de volver a comenzar de nuevo. Quería tenerlo también como una experiencia para mis hijos. Ellos habían crecido en la iglesia, pero ya eran unos jóvenes adultos, adolescentes, saliendo de la adolescencia. Dije, eso va a servir para ellos, que va a quedar grabado en sus corazones de cómo se comienza una obra. Yo recuerdo que mis hijos eran los que me decían, papá, ya hay 10, papá, ya somos 15, papá, ya somos 20. O sea, ellos mismos llevaban el número de personas que iban llegando, entonces veían cómo Dios nos estaba avanzando, prosperando. Y creo que eso fue algo muy especial, ese legado, dejarle a mis hijos de que la obra de Dios es del Señor y Él es el que añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Así es, y los hijos de pastores no se dan cuenta, pero son parte de esa trayectoria ministerial de los papás y son una bendición. Hermano, ¿cómo fue ese shock cultural de Florida a Las Vegas? Estamos hablando de dos totalmente diferentes, hermano. ¿Cómo fue eso, ya usted instalarse allá, vivir ahí, ver cómo era todo? ¿Qué fue lo que más le impactó? ¿Qué fue de ese traslado de Florida, que desde que llegó a Estados Unidos es donde vivió solo en Florida, y después a Las Vegas, bien lejos, al otro extremo? Así es, y el estado de la Florida es el estado más bonito de los Estados Unidos. La calidad de vida que se vive aquí, su paisaje, es muy especial el estado de la Florida. Y desde luego que nosotros entendíamos que Las Vegas es una ciudad construida en un desierto, los calores allá son sumamente fuertes. Creo que el tercer calor que he sentido verano, creo que lo sentí más fuerte. Eso es como cuando usted está cocinando en el horno de la casa, en la cocina, y usted abre ese horno para sacar algo y sale ese calor. Así mismo es ese calor cuando se siente y se camina en las calles o se baja del carro para un lugar a otro. Es una ciudad gris porque casi no hay mucha vegetación, los árboles son muy pocos, no es como acá la vegetación verde, entonces la decoración es con piedras, con roquitas. Y existen dos ciudades, una ciudad antigua, muy abandonada, y está la parte nueva, muy bonita, ¿cierto? Con sus comunidades. Entonces nosotros buscamos una casa por medio de un real estate, nos ayudó a buscar una casa en un lugar muy bonito, no sabíamos a dónde íbamos a vivir y era muy parecido al lugar donde estábamos viviendo en Boca Ratón. Entonces creo que nos asimilamos, los muchachos necesitaban terminar los últimos 2 años de estudio, entraron a una buena escuela y nos fuimos adaptando a la ciudad y ahorita nos apasionamos y amamos la ciudad de Las Vegas. Amén. ¿Ya cuánto tiempo lleva? Tenemos 2 años 7 meses en Vegas. Wow, cómo pasa el tiempo. Hermano, en Las Vegas hay una gran población latina. Una gran población latina. Cuénteme qué ha sido el reto o el obstáculo más grande que hay para IPU Las Vegas para las misiones, porque le cuento, dicen que es la ciudad del pecado. Sí. Incluso dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Creo que es el único estado donde la prostitución es legal. Creo que es el único estado donde la prostitución es legal. Es bien intenso. No es legal, sí. Eso es cuestión, no es legal la prostitución, no.
De pronto más bien el licor, la gente sí puede tomar en las calles, pero lo de la prostitución no es legal. Pero claro, se ve prostitución, sí, se ve la prostitución. Yo he pensado que lo que pasa es que la ciudad la promueven como la ciudad del pecado y le llama la atención y los yuteros, pero es una ciudad común y corriente. Yo he estado allá en Nueva York y he visto casi lo mismo que se ve en Las Vegas, se ve en Nueva York y en Miami. Entonces, no, es una ciudad también donde se puede ir a conocer en familia. Hay unos hoteles muy bonitos. He tenido la oportunidad cuando han venido los pastores, familias, los he llevado a conocer a lugares también muy bonitos, familiares. Y es una parte turística que tiene la ciudad, pero la ciudad tiene unos habitantes comunes y corrientes que viven y hacen lo que se hace en toda ciudad. Amén, ok. Hermano, denos un informe ahorita de la congregación de IPUL Las Vegas. Cuéntanos. Amén, sí, nosotros nos posicionaron en un community center de la ciudad, rentaron ese día para el servicio y entonces todavía no habíamos llevado nuestra mudanza a la ciudad, estábamos hospedados en un hotel. El domingo no teníamos a dónde hacer el servicio, precisamente estábamos en un hotel donde tiene una torre, un observatorio altísimo donde se puede ver la ciudad. Yo me acuerdo. Y es muy bonito ese lugar porque tuvimos la oportunidad de hacer la primera escuela dominical allí, muy pausadamente, con mucha prudencia, donde hicimos una oración muy especial por la ciudad. Ya después volvimos para hacer los cultos, lo hicimos en un apartamento pequeño, era muy pequeño, tuvimos que comenzar en nuestra sala de la casa hasta que buscamos una iglesia que nos rentó. Ya hoy en día tenemos un local amplio, muy bueno, que hemos acondicionado, acomodado para hacer nuestros servicios ya regularmente allí en la iglesia. El Señor nos ha bendecido de una manera muy especial. Ahora con el fenómeno de migración, también se han establecido familias que han llegado de nuestras iglesias, de nuestros países. Eso ha hecho de que el grupito tenga una forma. Hoy podemos decir que tenemos todos los liderazgos en la iglesia, las directivas están formadas. Hemos podido bautizar tanto inmigrantes, pero creo que también me llena de mucha alegría de poder haber bautizado personas que han nacido ahí en Las Vegas. Yo digo, por esta persona valió la pena venir aquí a Las Vegas. Personas que también emigraron a Las Vegas y llevaban muchos años viviendo allí y nunca habían escuchado el Evangelio. Y hoy en día son bautizadas en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Y ya vamos a culminar, pero antes de hacerle la última pregunta, hermano, yo vi el video que ustedes publicaron donde hicieron la primera escuela dominical. Es como una torre bien alta, ¿no? Sí, sí. Yo me imagino que ahí se veía toda la ciudad. Y cuando ustedes hicieron esa oración especial, hermano, ¿qué pasó por su mente viendo toda la ciudad de Las Vegas ahí, hermano? Sí, estábamos llegando a un nuevo lugar, todavía no conoce pues la ciudad como debe ser. Uno le pregunta a Dios, bueno Señor, ¿dónde están los hermanos que vamos a ganar? ¿Dónde vamos a buscar el lugar para reunirnos? ¿Dónde va a ser el local? Todo eso, ¿cierto? Entonces, ya lo hemos visto, pero no sabíamos a dónde era, ¿cierto? Entonces eso fue muy especial. Siempre que llega un pastor allí, tengo la oportunidad de llevarlo allá para que me acompañe a hacer una oración de ahí muy especial. Ahora que hemos tenido el aniversario, ya 2 años de aniversario, le hemos llamado la oración eficaz y es ir allá a ese lugar a hacer una oración por esa ciudad de Las Vegas. Gracias a Dios que quedamos en el centro de la ciudad. Eso, estamos a cuatro luces de donde está la famosa calle de Las Vegas Boulevard, donde está la parte turística. Entonces nos favoreció muchísimo que Dios nos proveyera ese lugar, que la gente del norte, del sur, del west, del este llegan ahí muy fácilmente y se ubican en ese lugar. Hermano, ¿hay proyección para quizás en el futuro abrir más congregaciones? Sí, nosotros tenemos un proyecto que le hemos llamado Proyecto Satélite y es comenzar a hacer los domingos en las tardes, hacer cultos en la parte noroeste de la ciudad, una parte también muy hispana. Queremos como tener las dos posibilidades, que el hermano no puede venir el domingo por trabajar en la mañana, tener la posibilidad de hacer ese culto en las horas de la tarde. Tenemos ahí en stand-by ese proyecto debido a que ya tenemos una familia que va a salir a la obra, que vino desde Colombia sirviéndole y allí en la iglesia estuvieron desde que se comenzó la obra, han tenido una formación con el conocimiento de aquí de la obra aquí en Estados Unidos, entonces ya están proyectados para la obra. Ya ahorita en 2 meses van a salir a un lugar en Sacramento, California. Entonces estamos como dedicados ahora en este proyecto, pero sí tenemos ese proyecto de
de lugares para predicar, porque es una ciudad muy latina. ¿Y qué tan lejos está de la central o de la iglesia? Queda como a unos 20 minutos, Okay. muy bien cerca. Sí, Hermano, ¿qué tal el tráfico? Es una ciudad descongestionada, porque es una ciudad sola, no es como estas ciudades que están pegadas tras pegadas, no. Entonces ahí la gente no se desplaza a largas distancias. Cuando uno evangeliza en una parte norte, y, no, pero eso está muy lejos, allá las distancias no son como en otras ciudades donde uno viaja 40 minutos, una hora para ir a la iglesia, no, allá 15 minutos ya les parece lejos para ir a la iglesia. Amén. Qué bueno, mi hermano, y yo sé que se va a dar en el nombre de Jesús. Y ya para terminar, hermano, a nuestros seguidores tiene una petición, tenemos guerreros de oración que ven este canal. ¿Qué sería una petición que usted le pediría a los que están viendo este video? ¿Qué petición, qué meta tiene ahorita IPUL Las Vegas en este momento, que es la más importante? Bueno, sí, tenemos varias, ¿cierto? Tenemos el proyecto satélite de los servicios, y para la membresía pienso mucho en sus finanzas. Es uno de los estados que menos paga la obra de mano. Entonces el alto costo de la vida en la ciudad con salarios tan bajitos hace que la gente de pronto piense en moverse para otro lugar, y queremos es que los hermanos puedan tener unos buenos trabajos, que tengan sus negocios, para que puedan mejorar también sus finanzas, su economía. Esa es como nuestra petición, que los hermanos puedan tener esos buenos trabajos. Amén. Bueno, mi hermano, entonces ya saben para qué es la petición de oración. Pastor Ricardo, gracias por acompañarnos, fue un placer, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dios bendiga.